todos. Listo, ya se está grabando, gracias. Entonces estamos hoy a día 17 de agosto. Esto estaba programado para el día de mañana. Vamos a grabarlo para que la información les llegue, porque creo que es importante tener en consideración esto que vamos a tomar. Estábamos en el asunto de la adoración y voy a compartirles la pantalla. Ahora voy a dejar de verlos. Acuérdense de en el jardín y los versos, el poema que el autor Charles Austin tuvo para la primera, bueno, la redacción original es bastante bonito. Ya lo habíamos revisado, vimos parte de que él se dedicó a varias cosas y terminó cantando y componiendo coros. Lo revisamos y empezamos con lo de adoración, y nuestras conclusiones es que es una actitud, es una intención interna del corazón que implica obediencia, servicio, rendición a Dios y amor. Esas son las cosas que podemos concluir, y una más es que es un modo de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo. Hasta ahí íbamos. Después decíamos que es necesario uno de los requisitos, varias cosas. Uno de ellos es nacer de nuevo. Vimos algunos versículos relacionados con ello, y que pues adorar tiene que ver con una disposición básicamente del corazón, que debemos estar en el Espíritu, en el entendido de que el Espíritu nos acompaña, que está dentro de nosotros, para que nuestra adoración sea una verdadera adoración, para que sea en espíritu. ¿Con cuál espíritu? No mi espíritu, sino el Espíritu de Dios, porque Él sí sabe glorificar y adorar a Dios. El Espíritu nos puede enseñar, y algunas letras nos ayudan, ¿verdad? No sé, en cada uno obra de modo diferente. Otra cosa que requiere estar pues centrado en la verdad, de manera que debemos analizar nuestra adoración y ver si lo que el canto puede resultarnos muy grato, pero si tiene un pasaje bíblico, o tiene una estrofa bíblica o un versículo bíblico donde pueda sustentarse ese modo de hacer la adoración. Y necesitamos de alguna manera pues conocer la palabra. Debemos de disponernos a entenderla profundamente, que es la intención de este espacio y de los espacios de reunión los fines de semana. Otra cosa muy importante es que, como es un estilo de vida, adorar es un estilo de vida. No nada más es pues la alabanza, sino un estilo de vida, una forma de vivir de modo continuo. Entonces pues debe estar centrado en Dios y en cómo es Él, y para que nuestra mente se inunde y no se distraiga de quién es Él y delante de quién estamos, y pues seguir en comunión con esto. Bueno, nos quedamos con este tercer paso, que debe ser de alguna manera con un corazón arrepentido, de alguna manera comprendiendo que el sacrificio que Dios acepta es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Pusimos de ejemplo aquí al rey David, que recién había estado afligido su corazón mucho por haberse dado cuenta, después de que el profeta habló con él, de su culpa por el pecado con Betsabé, y cómo vino a él un arrepentimiento muy fuerte, muy sincero, muy honesto, muy directo. Y pues estuvo varios días esperando un tiempo a qué iba a ocurrir con ese bebé que iba a nacer de Betsabé, que era su hijo, que sabemos que finalmente murió. Y hasta que murió, entonces David dejó la postura de arrepentimiento, de vestirse de sílice, de rasgar las vestiduras, de estar en ayuno, estar clamando a Dios, estar mostrando su arrepentimiento. Y este evento
este evento y esta relación con Betsabé y David ha dado origen a algunas composiciones. Y esta vez les voy a presentar esto. Voy a dejar de compartir para admitir a alguien que no ha podido entrar. Y voy a... déjenme ver. Es de mi suegra. Bueno, ok. Entonces, permitir y permitir. Ok, gracias. Entonces, seguramente este evento, esta escena, en el entendido que el corazón del rey Saúl, del rey David, es un adorador. Él hizo muchos de los salmos. Su alabanza llegó a expresarse de manera muy manifiesta, muy explícita, conociendo con qué Dios estaba relacionando. Y esta situación con Betsabé y ese quebranto del alma y ese quebranto del espíritu y ese pecado y esa condición, pues tuvo múltiples consecuencias por mucho tiempo, muchas consecuencias, pero una de las consecuencias es que algo de la adoración de parte de David, algo de la adoración de David se quebrantó. Y lo vamos a ver. Les voy a poner una versión bonita y luego les voy a poner una versión original, tratando de entender en estos cantos cómo es que hubo una fractura en la adoración de David. Y ya los han escuchado seguramente, ya los conocen, en algún momento los han escuchado, y si no, pues los invito a que los vuelvan a revisar, y les voy a compartir precisamente esta versión, que es bastante bonita en muchos sentidos, pero veremos después cómo en realidad es cambiada. Pongan atención a la letra para que después platiquemos acerca de ella. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória.
versión, esta es una manera de expresar y es muy bonita, es bella, es una interpretación también muy bonita, muy verdadera, muy sincera. Se denota que la pequeña entiende un poco del asunto, pero en realidad la letra originalmente no dice todo esto, y ahorita lo vamos a analizar. Hay otra de las cualidades de la adoración verdadera que decíamos que es en verdad y que tiene que estar basada, como les comentaba, en versículos bíblicos, o sea, que sí sea bíblico lo que se está cantando. De alguna manera, este modo de adoración de la pequeña pues está en el conocimiento de su necesidad, de la relación estrecha con el Padre, de decirlo de verdad, de reconocer nuestra limitación, de reconocer nuestra condición y de reconocer nuestra verdadera necesidad. Debe estar basado en la palabra. Dice: tu palabra es verdad, en Juan 17, tu palabra es verdad. Y en el Salmo 119 lo repite en un par de ocasiones: tu ley es verdad y tu palabra es verdad, lo vuelve a repetir. Y para adorar verdaderamente, pues debemos de comprender quién es Él y lo que ha hecho en mi vida, lo que ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo en el transcurso de esto que estamos pasando, en el transcurso de lo que nosotros llamamos la vida, de esta vida que es prestada, que es regalada de parte del Señor. Y el único sitio donde esta verdad y donde esta palabra es revelada, pues es en la Biblia. La adoración es una expresión desde lo más hondo de nuestro corazón, es de una alabanza a un Dios que es comprendido a través de las cosas que Él nos dice, nos deja en escrito. Y de alguna manera, si esta verdad, estos versículos no van habitando nuestra mente y nuestro corazón, pues en realidad no podemos conocerlo más profundamente, y por lo tanto entonces no podríamos adorarlo verdaderamente, o sea, en espíritu y en verdad. Esta verdad surge del conocimiento personal que a través de su palabra vamos teniendo. Hasta ahí, bueno, esas son algunas de las características. Ahora quiero exponerlos a esta otra versión que habla de lo mismo, pero vean la letra cómo hay un cambio, y podríamos después de esto conversar. Voy a poner vean quién es I wish we wrote, and I wish I wrote, and I wish Richie wrote. But when you hear a song like this, sometimes a song takes over you. This is one of those. The first time I heard it, it was an artist who was taken from us all too soon. His name was Jeff Buckley. And he was playing in a little teeny bar in Asbury Park, New Jersey. And I gotta admit that it was 1991-ish, and I heard this song, and I looked over at my friend and I said, "That's the hit." And he goes, "There you go, genius. That was written by Leonard Cohen years ago." And I went, "Oh, okay, dude. Yeah, okay." So it was, better late than never, but I found Leonard Cohen and these great lyrics and these great stories and this great song. It's called Hallelujah. There was a secret chord, David played it, pleased
All I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not your cry that I hear, and I know it's not someone who's seen a light. It's a chord and it's a broken hallelujah. 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 Bien, voy a preguntarles de su opinión acerca de las dos versiones. Vean que son bastante diferentes. ¿Qué logran captar de estas dos diferentes formas? Son adoración, una un poco más en el contexto. Quiero comentarles varias cosas. Uno, el compositor, Cohen, originalmente, tiene 80 estrofas. 80 estrofas, y le ha cambiado de un modo y de otro, y se han hecho arreglos diversos. Hay diversas versiones, como, no sé, más de 10 versiones yo he encontrado, y le digo, el mismo autor tiene 80 estrofas y tuvo que ir reduciéndole, y de repente ponía una y de repente ponía otra. Pero, ¿qué diferencia notan entre lo uno y lo otro? ¿O qué logran captar de este asunto de David, de la adoración, y qué fue lo que pasó? ¿Qué logran captar ahí? Sí. Bueno, la primera versión es sumamente hermosa porque está direccionada al Señor y está diciendo, tú eres mi refugio, tú eres santo, yo te necesito escuchar latir tu corazón, pero ya en esta segunda donde está poniendo, pues a lo mejor lo tormentoso que vivió David, o no sé, que él mismo decía, pues sí, he pecado, ¿no? Y pues, aunque tiene la misma tonada, pues si no sabes traducir, pues has de estar pensando que se está adorando al Padre, pues como en la primera canción, ¿no? Sí, son bastante diferentes. Bastante Y en la primera parece un yo te busco, y en la segunda es el reconocimiento de Dios, rompí contigo, rompí mi cercanía, el aleluya ya es diferente, está rota la comunión, está rota la adoración, está quebrantada nuestra relación, estoy siendo afligido porque ya no es como era antes. Es tremendo perder hacer esa distancia, que de tu boca no brote esa alabanza, esa adoración profunda, entregada, aunque la buscas, pero no está, porque tú cometiste algo, una infracción seria, un pecado serio, y se lamenta. A la hora de cantar hay un lamento profundo de esa ruptura, de esa distancia, de esa comunión, de ese abrazarse, de ese platicamos, una separación fuerte. Hay más versiones, contrastan mucho la una y la otra, y creo que es la original, o la más cercana a lo que Cohen captó, pues dice más de la verdad bíblica, de este pasaje, que es específicamente pues esta circunstancia interna en el corazón del rey David, ¿no?
que tuvo consecuencias, como les digo, como ustedes pueden leer, pues múltiples consecuencias por el resto de la vida de David y de los descendientes de David hasta el último momento. Son versiones bastante diferentes y vean cómo se capta dolor. De hecho, en algunos momentos de la adoración verdadera a Dios, estando por ejemplo en oración o en alabanza, adoración, uno se percata de estas cosas, de la distancia, de nuestro pecado, de que realmente quien debía haber ido a la cruz no era Jesús, sino que uno debía estar ahí pagando esto que es impagable, reparando esto que de repente parece irreparable. Hemos estado viendo el fin de semana esto de la restauración y de la restitución que viene aquí con este tema a ver cómo la adoración también se rompe, y cómo viene el tema siguiente, que algo que también hemos visto el fin de semana, pero voy a ir más profundo con esto. Voy a adelantar un poco la presentación y no sé si hay otros comentarios, pero voy a adelantar un poco aquí la presentación. Cancelar, siempre me equivoco, que es pestaña, ventana. Ok. Y vean, aquí les vuelvo a compartir la pantalla. Y esta relación, esta adoración, clamar a Dios y estar bajo el cerco, bajo el cobijo, en la mano de Dios, en el cobijo de Dios, esa es una bendición de estar en esa relación, de estar bajo ese resguardo, bajo ese vallado. Hace un momento estaba recordando un cántico común de hace varios años, que tiene que ver con este vallado, este cerco de parte de Dios, este resguardo, esta cobertura, este paraguas, bajo sus alas, esta protección, que cuando tú estás en comunión tienes este cerco, este vallado, y cuando esta comunión la haces también en el contexto de la iglesia, o sea, del pueblo de Dios, de la iglesia, de la comunión, de la coinonía, pues estás bajo esa protección. Nosotros los que estamos aquí ahorita, estamos en ese cerco, o sea, estamos con ese vallado. ¿Por qué lo decimos? Pues porque aquí estamos, porque estamos tomando tiempo para buscarlo, porque estamos buscando su palabra, ir a más profundo en este sentido, y estamos bajo el cobijo también de una iglesia que hace oración, y que no nomás dice que hace oración, sino que hace oración, y que esas oraciones son escuchadas. Hay testimonios de las respuestas. A veces las respuestas no son las que quisiéramos, pero estamos ahí en ese cerco, y habitualmente lo tenemos. Algo más en relación con esto de la adoración, voy a ponerles esta diapositiva. Bueno, aquí en segunda de Timoteo, el capítulo 2, vamos a ver el asunto relacionado a este mismo tema de la adoración. Voy a leer rápido. Dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, o sea, por todas las personas. Pide a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Todo esto constituye parte de la adoración, que sabemos que es un estilo de vida. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que ore por todos y que interceda en su favor y que dé gracias por ellos. Y no todos son precisamente una perita en dulce. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por dos cosas: la devoción a Dios y la dignidad. O sea, el resultado de vivir en Cristo debe estar caracterizado por devoción a Dios, o sea, dedicar nuestra vida a, esto es adoración, dedicar nuestra vida a devoción a Dios y dignidad, o sea, el respeto de su voz, el respeto de su palabra, el respeto de su
de su persona, pero el respeto de mi persona, el respeto de mi integridad, el respeto de mi identidad. Esto es vivir dignamente. Y dice en el 3, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Entonces esta intención de agradar, teniendo una vida digna y una vida de devoción a Dios, todo eso es adoración. Y este querer agradarle a Dios, eso es adoración. Y Él, Dios, quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. O sea, el mediador es Cristo Jesús, el recurso, el puente de relación, el puente de comunión de nosotros con el Santo es Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Cristo entrega su vida para comprarnos libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Ese es el verdadero mensaje, el centro del mensaje. Dice Pablo, yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Y vean este versículo 8. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Una de las cualidades, una de las características para que levantar nuestras manos sin ira ni contienda, dice otras versiones, manos santas, o sea, levantar manos santas, levantar cada acción que tenemos, que diga, Señor, esto lo hago para honrarte, lo hago para bendecirte, lo hago para glorificar tu nombre, levanto mis manos, lo hice con la mejor intención, a veces me he equivocado, incluso en el modo de hacer y en el modo de decir y en el modo de actuar, y la actitud no ha sido la correcta, pero la intención de mi corazón ha sido esta, y eso es tomado en cuenta un poco, aunque ciertamente no podemos esconder nada de Dios, porque Dios lo sabe todo, lo conoce todo y lo ve todo, pero que levantemos las manos y que dentro de nuestras motivaciones, dentro de no haya enojo ni pleito con alguien. O sea, para que esta adoración llegue al cielo, se trata de que no tengamos pleito con alguien y estar libres del enojo. El enojo es una emoción bastante perturbadora que aleja al Espíritu Santo de nosotros. Continúa diciendo, esto es lo referente a la adoración. O sea, para que esta adoración llegue al cielo debe estar con manos santas, o sea, mis actos, mis decisiones, mi voluntad, mi cotidiano está dedicado a Dios, y levanto mis manos así, no estoy enojado, no tengo un pleito casado con alguien, ¿sí? Y en el 9 dice, yo quiero que las mujeres se vistan de manera modesta, deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arregla el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Bueno, es algo que Pablo le dice a una iglesia específica, aquella en donde está Timoteo en este momento. Pues las mujeres que pretendan ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Otra vez, oren con manos santas por las cosas buenas que hacen. Esto es parte también de algunas de las frases que Pablo instruye a Timoteo para la condición de la iglesia a la que estaba de algún modo dirigiendo Timoteo. Y bueno, es que había gente que llegaba con unas extravagantes joyas y peinados con oro y etcétera, etcétera. Y bueno, no se trataba de eso, se trataba de ir a adorar a Dios, no de presumir cuántos bienes o cuánto poder o cuánta economía podían, cuánto oro tenían, sino de adorar a Dios. Y pues no era precisamente, estaba corrupto esa situación, y había incluso pleitos entre ellos, pero les interesaba más ir a presumir el oro, y esa no es la idea. Lo que debían de presumir era las buenas obras que hacían, las buenas obras que hacían, no el adorno ni la joya. Esa era la parte
de la intención de Pablo al hablar aquí con Timoteo. Y fíjense, ahora voy a ir a otro lugar. En la continuidad de este asunto voy a hablar de un ministerio. Sí está el de la adoración. Y apenas voy a dar la introducción de este tema, que es el siguiente. Ciertamente hay muchas cosas más de la adoración que podemos tocar, pero dada la circunstancia que estamos viviendo, quisiera que vean este ministerio de la iglesia y ministerio de Dios mismo. Van a decir el ministerio de Dios mismo y ministerio de la iglesia. ¿Cuál es ese ministerio del que vamos a empezar a tocar? Es esto que viene. Ya lo hemos visto el fin de semana, pero vamos a tratar de profundizar en este tema. Estoy en 1 Timoteo 18. Dice: Timoteo, hijo mío, este es el encargo que te hago de acuerdo con las palabras proféticas que fueron pronunciadas sobre ti. O sea, ya se había profetizado acerca del ministerio de Timoteo. Estimulando por ellas, entrégate a ese noble combate. O sea, le va a decir, enfrenta este combate, combate con este asunto. Ocúpate en combatir este asunto que te voy a decir. Y luego le dice, conserva la fe y mantén limpia la conciencia. O sea, Pablo, para que puedas hacer, Timoteo, para que puedas hacer este quehacer, debes tener una fe, incrementa tu fe, ocuparte de tu fe, te voy a meter a un combate y mantén limpia la conciencia. O sea, no tengas nada que ocultar a nadie. Por descuidar esta fe y por descuidar esta conciencia limpia, algunos ya naufragaron en la fe, o sea, ya han cometido errores en relación a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, o sea, dos personajes que ya estaban empezando a predicar y a decir cosas bastante erróneas, bastante equivocadas, bastante contrarias a la fe en Jesús. Dice, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado al poder de Satanás, a ver si aprenden a no injuriar a Dios. O sea, le encarga que Timoteo entregue al poder de Satanás a Himeneo y a Alejandro. Y este es un ministerio de la iglesia y también es un ministerio de Dios mismo, que entregar a Satanás a alguien. Ese es el tema de enlace, el tema siguiente, en el que trataremos de ver varios personajes, varias acciones de parte de Dios, varios testigos de entregar a Satanás, de parte de Dios, y como parte del quehacer que la iglesia también tiene que hacer. Este quehacer un poco, es muy ruidoso, muy escandaloso, por decir así, y ciertamente lo es. Fíjense, voy a 2 Timoteo 2.15. 2 Timoteo 2.15. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. O sea, aquí estamos en este versículo 15, en la segunda carta a Timoteo, del capítulo 2, está diciéndole a Timoteo que se esfuerce para poder presentarse delante de Dios y ser aprobado de parte de Dios. O sea, hay dos cosas que tiene que hacer aquí específicas. Siempre Pablo dice cosas muy, punto 2, punto 3, punto 3, o sea, va diciendo punto por punto. Y primero le dice que se esfuerce para presentarse delante de Dios y recibir la aprobación de parte de Dios, porque el quehacer que le está poniendo Pablo a hacer, pues es como una lucha espiritual. Dice, sé que un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, otra vez el asunto de la conciencia limpia. Sí, le está diciendo a Pablo, a Timoteo, que sea un buen obrero. Entonces también nos lo está diciendo a nosotros, sé un buen obrero. O sea, sé un bueno, obra bien, actúa bien, ten pendiente de tu conciencia. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, o sea, que tiene una conciencia limpia,
y que explica correctamente la palabra de verdad. O sea, le está advirtiendo a Timoteo que lo que explique, que lo que enseñe, que lo que predique sea exactamente la verdad que aprendió originalmente. No que no se distorsione esa verdad. Le dice otra vez, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. O sea, deja de estar discutiendo con los necios que dicen cosas mentirosas, que no son la verdad, y no entres de manera necia e inútil a seguir con estas conversaciones. Este tipo de conversaciones se extienden como cáncer, o sea, que están creciendo muchísimo en esa iglesia, o sea, como cáncer, o sea, un cáncer crece de modo desordenado. Dice, así como en el caso de Himeneo y Fileto, aquí le llaman a Alejandro Fileto, en la segunda carta. Dice, ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron la fe de algunas personas. O sea, no solamente están diciendo así con grande conversación, de manera insistente, de manera ellos muy convencidos de esto que están hablando, pero completamente equivocados, y esto está haciendo que otras personas se desvíen de la verdad. Y entonces por eso Pablo ya dice, mi decisión ya está tomada, ya sé cuál es la decisión, y te digo que tú actúes en consecuencia. Es parte de lo que hemos estado viendo el fin de semana, pero hay un poco más. Esta palabra que ya también hablamos, que está en el griego 1325, pero que se extrae de otras palabras griegas más, quiere decir todas estas cosas. Diodome y paradiodomi es la palabra que utiliza en este versículo, paradiodomi, pero aquí veo diodomi, quiere decir, es una forma prolongada de un verbo primario, que en esencia quiere decir dar. Aplica literalmente o figurativamente a conceder, confiar, construir, dar, dejar, echar, ofrecer, entregar, permitir, poner, presentar. Acuérdense que muchas veces en el griego y mucho más en el hebreo, las palabras a veces dicen un sentido, pero también lo contrario es aplicado a la palabra. En este caso, esta también puede darse a la palabra misericordia o tener misericordia. Pero aquí más bien estamos en el asunto de quitar protección, quitar la cobertura, quitar las manos, separar, sacar, exponer, sacarlo de la comunión, quitarlo de la mesa del Señor. Ese es el énfasis principal de esta palabra. Ese expulsar. Dice, entonces deben expulsar a este hombre, quítalo de la comunión, sácalo de la mesa, sácalo de la congregación y entrégaselo a Satanás. Está 1 Corintios 5:5. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día que el Señor vuelva. O sea, estamos hablando de un personaje que ya, como revisamos el fin de semana, se trata de un varón que está fornicando con su madrastra. Está en adulterio, sí. Y que está diciendo que lo entreguen a Satanás por instrucción de Pablo, y que se haga esto para destrucción de la carne, o sea, de la naturaleza pecaminosa. O sea, quitarle la cobertura, dejarlo sin cobijo, expulsarlo, quitarlo de la mesa, ya no en la mesa, ya no en la reunión, ya no en la comunión, para destrucción de su naturaleza pecaminosa, y de alguna manera salvar un poco o exponerlo y salvar al final su espíritu en el día del Señor Jesucristo, en el regreso del Señor Jesucristo. Aquí podríamos entrar en algunas contradicciones con este versículo, específicamente sobre esto de para que su naturaleza pecaminosa sea destruida
y él mismo sea salvo en el día del Señor. O sea, aquí podría causarnos la confusión de que al hacer esto, no nada más es aventarlo para afuera y ya, sino que de alguna manera, como ya lo vimos también el fin de semana, esta entrega no nada más es aventarlo afuera y ya, sino que de alguna manera hay varias propuestas, como lo vimos en Mateo, de los pasos a seguir, de exhortarlo, de reunir a otro más para que tener un testigo de la exhortación y después pues comunicarlo a la iglesia y luego toda la iglesia tomar la decisión. Eso es lo que vimos el fin de semana, es una serie de pasos y pues no es que lo que se quiera es aviéntalo para afuera para que se lo coman los leones. O sea, sí se queda en esa condición, porque ahorita vamos a ver algunas otras cosas. Tengo ya bien poco tiempo, y no sé si hasta aquí quieren opinar algo, porque hay esto está bastante más largo y quisiera que discutiéramos antes estos puntos. Voy a dejar aquí de compartir, vamos a abrir la ventana y si hasta aquí quieren hacer algún comentario de lo que vimos hasta aquí, porque vamos a seguir exactamente qué quiere decir y vamos a ver personajes bíblicos que estuvieron en esta condición, narrativas bíblicas. No solamente esta es la única, hay varias narrativas de varios personajes importantes que pasaron por esta situación, que fueron de alguna manera expuestos, soltados, abandonados. Así lo vamos a revisar para ir más profundo con ello. De manera que algunas personas que acuden a la congregación, en realidad están acudiendo a la congregación, pero en realidad no creen tanto. Y a veces Dios dice, no cree lo que debe creer, y además está haciendo esto y esto, y a veces Dios mismo lo saca, a veces es Dios el que lo saca. Y en otras ocasiones le pide al ministro que sea el que lo haga. Pero cuando el ministro haga esto, realmente se expone a una lucha espiritual, se expone a una guerra espiritual, y debe entonces, por eso dice, tú tienes que estar, tu conciencia limpia y las manos levantadas en santidad, sin ira, sin contienda, porque si no, esto que te encargo no va a resultar bien y entonces el diablo va a ir contra ti directo, ¿no? Tiene sus peligros. Bueno, algún comentario hasta aquí porque tenemos ya bien pocos minutos, y también el Meet se va a agotar. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que les haya caído un 20? Voy a seguir con el tema de qué es esto y qué personajes bíblicos estuvieron expuestos a esta circunstancia y cómo hay una lluvia de cobertura y de bendición a la gente que está dentro o cercano a la iglesia de Dios. Ese es el tema, qué significa realmente y quiénes estuvieron expuestos de esta manera. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta, alguna consideración, algún comentario, algo que hasta aquí quieran comentarnos algo? Sí. Que estamos apenas en la introducción del tema, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, retomando el tema que estamos viendo también el fin de semana, cuando un pastor no aparta a la persona, entonces está siendo descendiente, ¿no? Y lo que va a pasar es que va a afectar a su propia comunidad. Sí. Y bueno, aquí está diciendo, sí vas a expulsar a ese hombre, pero tienes que trabajar con él, no nada más sácalo y ya que se quede así, ¿no? Sí. Sino que la invitación también es a que yo creo que las cabezas de iglesia son las que primero tendrían que trabajar con él, ¿sí estoy bien? Sí, de hecho conducen. hay que hacer todo el trabajo de restitución. Por supuesto que se le debe con la palabra exhortar y explicar este asunto de si vas a estar fuera de la cobertura, bíblicamente explicar los pasajes que le va a decir a qué riesgos va a estar sometido. Me quedan ahí, ya me está avisando que ya se va a apagar.
Entonces, con Biblia en mano, pero antes que ir a hablar o platicar o exhortar o restituir, el trabajo personal. El trabajo personal. ¿Y es el trabajo personal nada más del pastor? No, es el trabajo de toda la iglesia, porque si vamos a pensar, uno de los miembros, que a lo mejor no cree lo que debería, pero uno de los miembros empieza a fallar, a cojear, a hacer, esto va a afectar, como va a afectar a todos, todos tendrían que de alguna manera participar para la restitución, en oración, en súplica a Dios. Restitución y restauración. Los dos quehaceres, la restitución y la restauración, o sea, los dos propósitos. Finalmente, si la persona ve el pecado, se arrepiente de eso, y yo, como fue el ejemplo de esta persona de Corinto, de la persona que estaba teniendo relaciones con su madrastra, si vemos en el capítulo 2 a los Corintios, que en realidad no es sino una continuación de la primera carta, vemos cómo esta persona sí se arrepiente y es reintegrado a la congregación, porque se hace un trabajo, pero quienes entren a hacer el trabajo, que es toda la iglesia de diferentes maneras, todos están involucrados en oración, en súplica, algunos, otros directamente, otros a través de la Biblia, así con Biblia en mano, exhortando, diciendo, y otros explicando a qué peligro realmente está expuesto, ¿no? Lo vamos a seguir detallando más adelante. Y sí, los líderes tienen un quehacer específico, pero toda la iglesia tiene una participación, por lo menos en orar por el alma de esa persona, ¿no? Por lo menos en ese sentido. Y al sacarla de alguna manera, incluso la Biblia dice, ni siquiera hablen con él, ¿no? O sea, imagínense la parte fría, ¿no? La parte de estar fuera. En otras palabras, sería excomulgado. O sea, en otro lenguaje se diría, está excomulgado. Y bueno, si insistes en el pecado, pueden llegar las consecuencias hasta allá. Y avisarle de los peligros que corre una persona en esa condición. ¿Cuáles son los peligros, verdaderos peligros espirituales, así, serios peligros espirituales, que atentan contra todos? Y bueno, pues hasta aquí ya se va a cortar la comunicación en unos minutos. Voy a seguir con el tema de los personajes que han pasado por estas cosas. Se van a sorprender cómo esta salpicadura de bendición está muy explícita en muchos pasajes de la Biblia, y para que nos quede más claro de qué se trata y qué personajes han pasado por ahí para enseñarnos, para aprender, para de alguna manera evitar llegar a tal condición. Gracias, que Dios los bendiga. Tenemos que ir a orar porque las cosas están difíciles, no están mejor, y pues necesitamos estar en comunión con Dios para seguir de alguna manera. Sabemos que hay personas enfermas, pero nosotros estamos en la posibilidad todavía de llegar incluso a enfermar, y no hemos caído hasta ahí. Aquí estamos, y esto es gracia manifiesta de Dios, bendición explícita del cerco de Dios. Gracias por su compañía, y perdón porque tuve que adelantar esto, porque mañana tengo que estar en el hospital varias horas. Que Dios les bendiga, buenas noches. Gracias por su compañía. Nos vemos. Dios les bendiga. Sí, voy a enviarles el link de la grabación de esta conversación. Gracias. Hasta buena noche. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Esa luz lastima muchísimo. Sí, ya sé.